El último beso de una adolescente enamorada. Un beso lleno de ilusión, una joven con la esperanza de vivir el amor, y era tan inocente que no sabía que esa misma noche su amado la degollaría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a La Valija de Mila y seguimos con las historias reales ocurridas en Halloween. Este es el crimen de María Dolores, una adolescente a la que le llamaban Maores, asesinada una noche de Halloween de 2008. Este crimen ha pasado a la memoria popular de Barcelona, ya que no se sospechaba que un amor de adolescentes terminara de una manera tan siniestra. Ella estaba enamorada de Sergio, un chico de 14 años. A él le dedicaba sus fotografías de su red social favorita. A él le decía que él era su todo y que ella esperaba que algún día ella fuera su todo. En la noche de Halloween, ella salió de casa apenas con unas zapatillas, diciéndole a su familia que volvería en 5 minutos. Se iba a encontrar con Sergio. Cuando llegaron a un sitio descampado, Sergio estaba con Luis, un amigo de él. Luis se quedó en una banca del lugar esperando y escuchó que Maores gritaba. Luis se paró de la silla y Sergio volvió diciendo: «Siéntate ahí, no te muevas». De alguna manera, él tenía alguna clase de manipulación en la mente de Luis. Luis se volvió a sentar y él le dijo: «No te preocupes, que su corazón todavía late». No se sabe qué pasó. Sergio siempre fue un chico muy tranquilo y Maores estaba perdidamente enamorada de él. Maores fue encontrada degollada en aquel lugar y la comunidad cada vez hablaba más del crimen. Al sentirse ellos presionados, se presentaron ante la policía y en algún momento comenzaron a relatar detalladamente todo lo sucedido. Luis culpó a Sergio y dijo que él había sido el autor de todo lo sucedido. Sergio se inventó una historia de un tal Abel de descendencia gitana y trató de ambientar la situación con creencias religiosas o algún ritual que hubiese podido aplicar a Abel sobre el cuerpo, pero se dieron cuenta los policías que todo esto se trataba de una fantasía. Sergio fue a prisión y se desató todo un consabido debate sobre las penas a menores de edad. Después de 4 años, salió en libertad. Durante 2 meses, el mismísimo diablo encarnado visitó esta familia de una finca en Rovira, Tolima. Ese fue el tiempo que permaneció Edgar Fabián López en la casa de los Santa, a quienes convenció que estaba poseído por un ser maligno para cometer toda clase de aberraciones y sonsacarles su dinero. Todo comenzó en octubre del año 2004, cuando el hombre llegó a la finca de Medardo Santa y Lucy Gutiérrez, su compañera, y le propuso al jefe de la familia que vendiera el predio y cambiara de vida y se fuera para la ciudad cercana, que era Ibagué. Se mostró dispuesto a asesorarlo para montar una compra y venta de papa.
Al campesino le gustó la idea y lo invitó a que se quedara. Pero con el paso de los días, López empezó a comportarse de manera extraña y violenta. Gritaba, convulsionaba, se revolcaba y expulsaba saliva. Con la voz entrecortada les hablaba a los Santa, es decir, a Medardo, su esposa y sus 4 hijos menores de edad, de ritos satánicos. Los trataba con palabras soeces y hasta llegó a exigirles a los adultos el sacrificio de uno de sus hijos, porque así lo pedía el ser que lo poseía. López insistía en aquel sacrificio humano a cambio de dejarlos en paz, o de lo contrario sentirían la furia de ese maligno ser. Los Santa, preocupados, se negaban a asesinar a alguno de sus pequeños, así que el hombre les exigió un sacrificio sexual. Durante más de un mes, este hombre abusó de los niños y niñas Santa de 6, 8, 9 y 11 años. Hasta la esposa de Medardo fue violada en varias ocasiones estando embarazada y fue presa de los apetitos del diablo. Luego, ya con la familia dominada, López exigió prebendas económicas. Medardo, convencido, vendió algunos artículos de su finca para darle dinero a López. Lo que estaba ocurriendo en la finca llegó a oídos de los familiares de los Santa en Ibagué y enteraron a la policía de los hechos y comenzaron a planear una operación que concluyó con la captura de López. Este hombre de 24 años fue recluido en la Penitenciaría Nacional de Picaleña. Argumentó ante el fiscal del caso que todo lo hizo poseído por una fuerza maligna. Sin embargo, la justicia lo procesó por los delitos de acceso carnal violento y abusivo con menores de 14 años, actos sexuales no consentidos con la esposa de Medardo y estafa. También lo conminaron a responder por los daños físicos, morales y psicológicos que sufrieron los niños y los esposos Santa.